Capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos 1, 16 al 17. Amén. Amén. ¿Tienen la palabra? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que todos lo digamos en coro, esos dos versículos. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Se puede sentar, qué bonito se oye, ¿verdad? Cuando todos declaramos esa palabra gloriosa. Amén. Bendito el Señor, y voy a hablar bajo el tema el poder del Evangelio. Gloria al Señor. El poder del Evangelio. No sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos sido testigos de ese poder, ¿verdad? Había un coro antiguo que decía: yo soy testigo del poder de Dios. Amén. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Y para poder hablar de una forma eficaz del Evangelio, tenemos que nosotros, los proclamadores del Evangelio, haber experimentado ese poder en nuestras vidas. Amén. Los apóstoles decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ellos habían experimentado y habían visto, y habían sido testigos oculares del poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio, verdad? Muchas personas aún dentro de la iglesia no entienden bien estos términos. La palabra evangelio viene del griego evangelos, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Hermanos, qué bueno es oír buenas noticias, ¿verdad? Qué bueno es oír buenas nuevas. Oímos tantas malas noticias en este mundo, ¿verdad que sí? Tantas cosas. Es más, yo creo que lo que más oímos son malas noticias. Usted ve las noticias, valga la redundancia, ¿verdad? Y prende la televisión a ver las noticias, ¿y qué es lo que usted oye? Más cosas malas. Óigame, cuántas cosas malas sucediendo en el mundo, cuánta catástrofe, crisis, problemas, desastres. Pero Dios, hermano, tiene buenas noticias para nosotros. Amén. Tiene buenas noticias, y qué bueno es ser proclamador de esas buenas noticias. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que es el Evangelio, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito el Señor. El Evangelio es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esas son las buenas noticias que el Señor quiere que usted y yo primeramente conozcamos, recibamos, y luego demos por gracia que proclamemos también esas noticias a aquellos que no la conocen. Bendito el Señor. ¿Qué es el Evangelio? Usted sabe que en la palabra de Dios había una sentencia sobre el hombre, ¿verdad? Había una sentencia de muerte sobre el hombre. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos, alejados de la gloria del Señor. Usted y yo estábamos condenados, hermanos, destinados al infierno eternamente y para siempre. Éramos dignos de la condenación eterna porque habíamos transgredido la ley de Dios, habíamos quebrantado esa ley. Y sobre nosotros había una sentencia de condenación. Pero el Evangelio, hermano, son esas buenas noticias que Cristo Jesús tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, llevó nuestro pecado, y que por Él usted y yo somos salvos de la condenación eterna. Que a través de su sangre usted y yo somos librados de esa condenación. Amén. Y declarados inocentes delante del Padre, declarados justificados, justos delante de nuestro Dios. Me encanta ese versículo de Romanos 5:8. Qué tremendo. Dios nos amó, no porque nosotros éramos buenos, no porque nosotros, hermanos, le estábamos buscando. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó siendo usted y yo malos y pecadores, hermanos, aborrecedores de Dios, dice la palabra. Le huíamos al Señor, pero sin embargo el Señor nos amó. Y de tal manera nos amó que vino a buscarnos, Señor. El Señor, ¿verdad?, vino aquí a la tierra a buscar nuestras vidas. Gloria al Señor. El Evangelio no es religión. Religión es lo que hace el hombre para acercarse a Dios.
El hombre inventa muchos medios, muchos caminos, muchos ritos, tratando de acercarse a Dios, porque el hombre sabe que hay un ser supremo. El hombre sabe que hay un creador, que hay alguien por encima de él, alguien a quien adorar, y por eso usted ve que buscan adorar lo que sea. Y las religiones inventan maneras para que el hombre se acerque a Dios. Pero, ¿sabe lo que es el evangelio? Lo que Dios hizo para acercarse a nosotros. Amén, que fue enviar a su Hijo Jesucristo, gloria al Señor. El evangelio es lo que Dios hizo para salvarnos, para buscarnos a nosotros. Y solamente, óigame, aunque hay muchas religiones, usted sabe que hay muchas religiones, ¿verdad? Hay muchísimas religiones y muchos que dicen, ¿verdad?, tener el camino hacia Dios. Hay muchas religiones, pero hay un solo evangelio. La Biblia dice que hay uno solo, no hay otro. En Gálatas 1:8. Óigame, así que aunque hay muchas religiones, solamente hay un camino a Dios y ese camino se llama Jesucristo. Ahora, qué tremendo, ¿verdad? Estas palabras que expresa el apóstol Pablo a mí me gustan mucho. No sé, ¿verdad? Cada persona se identifica con ciertos versículos, pero me encanta esta palabra porque primeramente cuando Pablo dice estos versículos, el apóstol Pablo, ¿verdad? No sé si todos saben quién era él, quizás no. Aquí hay gente nueva, gente, ¿verdad?, que quizás no tiene ese conocimiento de la palabra. Pero el apóstol Pablo, llamado anteriormente Saulo de Tarso, había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo había sido un religioso, hermanos, un hombre celoso de su religión, de tal manera que aún perseguía a los cristianos. Fíjese, esto nos quiere decir que se puede ser religioso y no conocer a Dios. Se puede ser religioso, no conocer a Cristo. Se puede ser religioso y no tener salvación. Se puede ser religioso y aún peor, ser enemigo de Cristo. Oiga qué cosa. Siendo religioso, queriendo agradar a Dios y conocía al verdadero Dios. Oiga, me conocía al Dios de Israel, él era israelita. Sin embargo, Pablo era enemigo de Cristo, perseguía a la iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasa con este hombre, verdad? Que camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los cristianos, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Gloria al Señor. Óigame, Pablo tuvo un encuentro personal con aquel que él creía que estaba muerto. Habían matado a Cristo y ellos pensaban, los líderes religiosos, que Cristo estaba muerto, ¿verdad? Y él mismo, ¿verdad?, peleaba contra esta gente que adoraba a Cristo. Sin embargo, tuvo ese encuentro. Hemos oído su testimonio de cómo Jesús se les revela y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él oye esa voz, ¿verdad?, esa luz al mediodía que resplandece. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y esa voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás peleando contra mí, tú mismo te estás hiriendo. Cuando tú das coces, te hieres tú mismo. Óigame, y Pablo, aquel hombre arrogante, aquel hombre prestigioso, aquel líder religioso, celoso de su religión, de las tradiciones de sus padres, aquel hombre se humilla ante Cristo, se humilla, cae a tierra y dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hermanos, un encuentro personal con Cristo cambia radicalmente nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, cuando él dice estas palabras, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, Pablo lo dice porque él primeramente había experimentado ese poder. A Pablo no le habían contado, hermanos. El evangelio no es lavado cerebral, no es convencimiento humano. El evangelio no es ideología de la tierra. El evangelio vino del cielo, amén. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Óigame, hay personas que miran a Dios o miran el evangelio dependiendo cómo ellos lo hayan experimentado. Si usted no ha sido tocado por Dios, usted crea. Hay algunos que dicen: Dios no existe. Y ellos creen que con decir no existe, Dios no deja de existir. Que Dios depende de que yo crea o no en Él. Dios sigue siendo Dios, crea yo o no crea. El sorprendido voy a ser yo cuando me encuentre con Él al final del camino. Pero Dios está ahí todo el tiempo, con el mismo poder, la misma autoridad. Dios no depende de sus circunstancias, de que si usted hoy amaneció de buen humor, de buen pie, que si hoy quiere alabarle, que si hoy no quiere adorarle. Dios es Dios, tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si usted le adora es bendecido, y si no le adora, pues bueno, no le siente. Por eso el evangelio es un camino de fe, no depende de sentimientos, hermanos. Nos sintamos como nos sintamos, Dios está en su trono. Y de allí nadie lo va a quitar. Cuando los hombres en su ignorancia, oiga, qué ignorancia, porque hay que ser
ignorante para pensar que vamos a subir al cielo a quitar a Dios de su trono. Pero en Génesis capítulo 11 nos habla del famoso relato de la Torre de Babel, ¿verdad? Cuando los hombres en su ignorancia dicen que iban a hacer una torre cuya altura llegara al cielo. Al parecer, vamos a ver si quitamos a Dios de allá. Y nosotros gobernamos en vez de Dios. Y se pusieron a hacer su torre. Y a manera de sarcasmo, Dios dice, he aquí el hombre está, ¿verdad?, decidido a hacer esta torre, descendamos para... Hoy, ¿qué tan alta estaba? Vamos a descender para ver esa torre. Dios intervino de una manera tan sutil que ni siquiera hizo un revolú allí, simplemente les cambió los lenguajes, distorsionó todo y ahí quedó el problema. Resuelto. Mira qué fácil resuelve Dios las cosas. El hombre con su propósito de crear una torre le cambió los lenguajes, nadie se entendía y todo el mundo cogió, agarró y se desbarató el asunto. Mira cómo es nuestro Dios y tan fácil que hace las cosas, ¿verdad? Gloria al Señor, pero hermanos, verdaderamente Dios no depende de nuestra creencia, Él es Dios. Los que somos bendecidos cuando le creemos somos nosotros. Gloria al Señor. Óigame, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo no sé si usted ha experimentado ese poder, si usted puede hablar con esa propiedad que habló Pablo. Hermanos, bendito el Señor, pero el evangelio es poder de Dios. Fíjese, ¿por qué pudiéramos nosotros avergonzarnos del evangelio? Pablo, cuando era religioso, era un hombre de prestigio. Era un hombre de posición. Pablo no se convirtió porque tenía problemas emocionales ni problemas de autoestima. ¿Usted entiende eso? Pablo se convirtió porque Cristo se les reveló. Amén. Porque Cristo lo salvó. Porque Cristo, hermano, le mostró su poder. Como decía, ¿verdad? El evangelio no consiste en convencimiento humano. Dígame usted, ¿cómo se puede convertir un satanista si Dios no evidencia su poder? ¿Cómo se convierte un drogadicto? ¿Cómo se convierte un guerrillero? ¿Cómo se convierte un sicario, un musulmán si el Espíritu de Dios no obra? Si el poder de Dios no trata con esa vida. Esto no es cuestión de obra humana, esto es poder de Dios. ¿Y quién podía ganarse a Pablo? Es más, nadie le iba a predicar a Pablo. Nadie iba a darle un tratado a Pablo, ni se le iba a acercar. Usted sabe, ¿verdad? Todo el mundo le andaba huyendo a Pablo. Nadie quería nada con este hombre, sin embargo Jesucristo el Todopoderoso lo enfrentó. Óigame, contra Cristo nadie puede. Cuando Cristo se le aparece a Pablo, aquel hombre bravucón, aquel hombre, óigame, que se creía muy valiente, óigame, tuvo que caer indefenso a los pies de Cristo y humillarse delante del Todopoderoso. No importa la posición que tengamos, no importa el prestigio, hermanos, tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios. Y Pablo, un hombre de tanto prestigio en su religión, lo que le trajo el evangelio fue, hermanos, persecución. ¿Por qué pudiéramos nosotros avergonzarnos del evangelio? Pablo advierte esto en estas palabras, ¿verdad? Primeramente, según 1 Corintios 1:18, el evangelio para los que se pierden es locura, ¿verdad? El evangelio parece locura para la gente del mundo. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No la pueden entender con esa mente carnal y creen, no ven que nos llaman locos a nosotros, ¿verdad? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Gloria al Señor. Y el versículo 23 de 1 Corintios 1 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Locura es la palabra del evangelio. ¿Por qué parece locura? Porque ¿cómo de una forma tan horrible de morir, de una forma tan humillante, hermanos, tan terrible, tan sufrida, Cristo murió allí de una forma humillante, fue humillado, fue masacrado, fue herido, fue molido por nuestras rebeliones? ¿Cómo de una manera tan horrible de morir, de un hombre que muere, aparentemente puede venir algo bueno, ¿verdad? ¿Cómo puede venir salvación de algo tan horrible? El hombre no entiende esto. El hombre no entiende que Cristo no murió porque era débil. Cristo no murió porque el enemigo lo venció. Cristo murió por nosotros, porque tomó nuestro lugar. Y como de lo que era maldición, Dios saca bendición. Porque la Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era maldición, amén, que se acarreaba. Sin embargo, a través de esa muerte tan horrible, tan vergonzosa, el Señor saca bendición. Claro, sabemos que nuestro Salvador, aunque murió, no se quedó en la tumba. Amén, está vivo.
Gloria al Señor, Él vive por los siglos de los siglos. Pero esto no lo entiende la mente carnal. ¿Cómo vamos a hablar que Cristo salva cuando lo mataron? Un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le decían sus propios asesinos, los que estaban allí? Decían, si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz para que creamos en ti. Sálvate a ti mismo. ¿Cómo me vas a salvar a mí si no te puedes salvar tú? Pero hermano, entendemos que Cristo tenía que morir. Él podía haberse salvado. Él podía haber evitado la muerte. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Cristo pudo, hermanos, haber evitado todo eso, incluso usar ángeles. Como decía él, mi Padre me puede enviar legiones de ángeles y nadie me toca. Pero era necesario que Él muriera para que usted y yo pudiéramos ser salvos de la condenación eterna. Gloria al Señor. Pero en la mente humana esto es difícil de entender. Por eso es que el evangelio no hay que razonarlo, simplemente hay que creerlo. Gloria al Señor. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, causa burla. El evangelio causa burla. Hay religiones que causan prestigio y verdad y renombre. El evangelio causa burla. Para el mundo, usted y yo somos locos, se burlan de nosotros. Bendito el Señor. ¿Por qué pudiéramos nosotros avergonzarnos del evangelio? El evangelio es un camino de soledad, hermanos. Es una senda estrecha que pocos transitan. En Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos lo hallan. El evangelio no es un camino que trae popularidad, que trae renombre al mundo. Al contrario, cuando usted dice, me convertí a Cristo, muchas veces pierde amigos. Incluso puede perder hasta la familia. Usted sabía eso, ¿verdad? Y hay gente que literalmente lo pierde todo por la causa de Cristo. Y es razón a veces, hermano, de sufrimientos. El evangelio, hermano, trae persecución, dice la palabra. No nos gusta esta parte, ¿verdad? Pero la misma Biblia dice en Hechos 14:22, la segunda parte del versículo dice que es necesario que por pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermanos, el evangelio causa persecución. Segunda de Timoteo 1:8, Pablo le decía a Timoteo, por tanto no te avergüences, óigame, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Cuando Pablo le escribe esto, estaba preso. No te avergüences de mí, de decir que yo soy tu padre espiritual o de verdad, o de hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida, sino participa de las aflicciones del evangelio. Hermano, el evangelio no es fácil. El evangelio trae persecución, trae burla. Hay gente que son débiles, ay, que se burlaron de mí, eso es lo menos que pueden hacer, de verdad. Si se burlaron de usted, dele gracias que usted está en el verdadero camino, porque eso fue lo que el Señor dijo. Incluso dijo, tengan cuidado cuando todo el mundo hable bien de ustedes, le dijo el Señor a sus discípulos, cuando la gente del mundo, estamos hablando, ¿verdad? Que vean el evangelio como algo igual que lo de ellos, que todo sea la misma aristocracia, la misma cosa, se está mezclando la cosa. Tengan cuidado cuando hablen bien de ustedes, porque Cristo dijo, si a mí que soy el árbol verde me hicieron todas estas cosas, si a mí me persiguieron, cuánto más a usted, hermano. Cuando Cristo vino al mundo, ¿cómo fue recibido? ¿Cómo fue recibido? ¿Lo recibieron con pompa? Óigame, le dieron un carro para que anduviera por ahí, el gran líder mirándolo, ay, que tan recibido, qué carismático. Óigame, los rechazaron. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. ¿Quiénes recibieron a Cristo? Los peores, los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los líderes religiosos los rechazaron. El pueblo de Israel los rechazó. Óigame, pero gloria a Dios que dice, más a todos los que les recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estamos usted y yo, que hemos recibido a Cristo. Pero Cristo no fue popular, hermano. No lo andaban por ahí acarreando, ni con guardaespaldas, ni con tanta cosa. Hermano, al contrario, los rechazaron. Así que ese es el camino del verdadero evangelio. Un camino de pruebas, de luchas. Cristo dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados cuando por mi causa, no por nosotros hacer lo indebido, como dice la palabra, ninguno padezca como homicida, como ladrón o por entremeterse en lo ajeno, pero si padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Y el Señor dice, bienaventurado cuando por mi causa les vituperen. Vituperar significa les censuren, les persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dijo el Señor, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos.
porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de vosotros. Y primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es lo que produce la persecución en nosotros? Perfección, firmeza, fortaleza, hermanos, y fundamento en Cristo. Eso es lo que produce la persecución y es necesaria, hermanos. Cuando nosotros somos perseguidos, compartimos los padecimientos de Cristo. Por eso algunos se avergüenzan del evangelio, ¿verdad? Porque no quieren ser burlados, no quieren ser perseguidos, no quieren que sus amigos los dejen. No quieren, hermanos, ser rechazados, pero eso es parte del paquete. Pero si nosotros sufrimos con Él, ¿qué dice la palabra? Reinaremos con Él. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Hay que participar con Él de sus padecimientos para poder participar de su gloria, dice la palabra. Ahora, es importante que no nos avergoncemos del evangelio, ¿verdad? Yo no sé cuántos aquí se han avergonzado algún día. Yo cuando era jovencita, nueva creyente, que no entendía bien estas cosas, yo me avergonzaba de Cristo. Me daba vergüenza que me vieran con la Biblia, que me dijeran hermana, y a veces se burlaban de mí. Hermana, por molestar, ¿verdad? Tonterías, porque eso es lo menos que le puede pasar a uno, óigame. Pero tremendo es, ¿verdad?, que no debemos avergonzarnos, pero tampoco, hermanos, no nos avergoncemos nosotros del evangelio, pero que nosotros, hermanos, no seamos vergüenza para el evangelio. Que no sea el evangelio que se avergüence de nosotros. Que seamos dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él en aquella cruz que fue humillado, que fue masacrado, que fue molido, hermanos, no se avergonzó de nosotros. Y Él dice en su palabra, el que se avergüenza de mí, delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre en aquel día. Eso sí sería trágico, que el Señor aquel día se avergüence de nosotros. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. El evangelio es la manifestación del poder de Dios para salvación. Bendito el Señor, hermano. Lo más grande, lo más hermoso que usted y yo hemos recibido es la salvación de nuestras almas, hermano. No hay posesión aquí en la tierra, no hay regalo, no hay nada que se compare a la salvación del alma. Esto es un regalo eterno. Todo lo que usted puede recibir en esta tierra es temporero, ¿entiende eso? No importa lo que reciba aquí, puede recibir las cosas más caras. Óigame, las cosas más finas, lo que usted reciba aquí, todo se queda aquí, todo se pierde, todo perece. El regalo más preciado, más valioso que usted tiene es la salvación de su alma. Bendito el Señor, y por eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El evangelio nos revela a Cristo, quien es el Salvador del mundo. Pero no es solamente un Salvador, Cristo es el único Salvador de la tierra, el único Salvador de la humanidad. No hay otro camino, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La puerta. Bendito el Señor. Él es la única puerta de salvación. Amén. Solo una. Vemos que un edificio puede tener más de una puerta, ¿verdad? De entrada, pero al cielo hay solo una. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos, comida, satisfacción. Gloria al Señor. Eso está en Juan 19. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino, porque hubiera dado a entender que había más. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Y eso es tremendo, esa afirmación es algo tremendo, porque entonces pone a todas las otras religiones y a todos los otros caminos, hermanos, los pone mal. Porque Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces solamente hay un ser, solamente hay un nombre por el cual podemos ser salvos. Y lamentablemente, le guste a las religiones falsas o no, solo hay un camino. No podemos cambiar eso, solo estableció el mismo Señor. Y hay de nosotros si lo cambiáramos. Amén, lo que todo el mundo debe buscar ese camino. Las religiones no llevan a Dios. Amén. Solo Cristo es el que nos puede llevar a Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia es muy enfática en eso. En una ocasión a un líder religioso le preguntaron, un señor inconverso también, un reportero,
que si era verdad eso que decían los evangélicos, que Cristo era el único Salvador. Que entonces, ¿dónde quedaban las otras religiones? Si solamente Cristo salvaba. Y este hombre, ¿verdad?, no supo contestarle, quizás se hizo bolas, como decimos, por no perder prestigio o quedar mal, ¿verdad?, ante los demás. Lo que dijo, bueno, yo respeto las otras religiones. Y dijo tantas cosas que no dijo nada, ¿verdad? Y hermanos, de una forma sencilla y clara, simplemente hubiera dicho, porque no necesita ni ser tan inteligente para eso. Usted sabe, hay preguntas que hay que pensarlas mucho, pero esa no hay que pensarla tanto. Solamente hubiera dicho, nosotros los evangélicos no decimos eso. Eso lo dice la Biblia. Porque eso no lo digo yo lo repito, o sea, lo proclamo, pero eso no lo dije yo, no lo establecí yo. Si hubiera sido yo, otra cosa hubiera sido. Eso lo dice la Biblia. Dios lo dijo y así es. Al que no le guste, pues bueno, tendrá problemas con Dios, pero eso no somos nosotros, fue Dios que lo estableció. Y ya, no queda ni él mal, porque no fue él que lo dijo. ¿Usted me entiende? Pero ¿por qué hacerse bolas, hermanos? El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita saber que solamente hay un Señor y un Salvador de la humanidad. El mundo necesita que se le predique la verdad del Evangelio, hermanos. La verdad es la única que liberta. Estamos viviendo en un mundo de tanto engaño, de tantos falsos caminos y falsas religiones, cuando Cristo, ¿verdad?, solamente es la única verdad. Gloria al Señor. Pablo dijo, ¿verdad?, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el único que cambia y que transforma la vida del hombre. Es el único que liberta al hombre del pecado. Gloria al Señor. Usted sabe que la religión no cambia a nadie. La religión lo que hace es esclavizar al hombre en ritos. La religión lo que hace es separar la gente, recibir a unos y rechazar a otros. Pero Cristo, hermano, vino a unir, dice la palabra, la humanidad, a unir de dos pueblos, hizo uno. Cristo vino a salvar, Cristo vino a dar esperanza a la humanidad. Cristo vino a transformar y a darle vida al hombre. Gloria al Señor. La salvación se siente. Hermano, usted sabe que la salvación se siente. Cuando usted ha experimentado el poder de Dios, usted siente esa salvación, esa convicción del Espíritu, esa paz en su corazón, ese gozo interior, hermanos. Por eso el salmista David decía, no quites, vuélveme el gozo de mi salvación. La salvación tiene un gozo. Si usted nunca lo ha experimentado, óigame, tenga cuidado si en realidad es salvo. Pero cuando una persona recibe esa salvación, óigame, qué gozo ante un regalo tan grande y tan hermoso. Qué gozo cuando nuestros pecados fueron perdonados y se nos quitó un peso de encima. Qué gozo cuando, óigame, se nos quita la culpa de nuestras vidas. Eso produce gozo. Y si estoy en el camino del Señor y siento la misma carga, algo anda mal, porque el Señor da gozo y da paz. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. La única condición es creer. Gloria al Señor. A judíos y a griegos. Esto quiere decir judíos y gentiles, miembros del pueblo de Dios que eran los judíos y también gentiles, los que no eran judíos. Usted y yo somos gentiles, o éramos, porque ahora somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero para todo el mundo, ¿verdad? Cristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encantan las palabras del Señor. Es que el Señor es tan hermoso. Cuando dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios quiere aceptar a todo aquel que le reciba. El Señor, hermano, ha abierto la puerta a todos, como predicamos el domingo pasado, a todos los sedientos. Es para todos. Ricos y pobres, grandes y pequeños, ignorantes e inteligentes, blancos y negros, mujer y hombre. Para todos es esta oportunidad, gloria al Señor. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer es un acto del corazón. Con la boca confesamos lo que ya creemos en el corazón. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber de qué está lleno una persona? Solo escúchela hablar. Quizás puede tratar de disimular, pero tarde o temprano le va a salir, porque lo del corazón sale, hermanos. Lo que está ahí va a dominar su conversación, va a dominar. ¿De qué está lleno usted? Si está lleno del Señor, de su palabra, ¿de qué va a hablar? Hay gente que dice, ay, pero tú solamente con Cristo, solo eso, tú cansas. Hermano, de lo que el corazón rebosa, de eso va a hablar. Dice en Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Comienza al creer aquí y se confiesa con la boca. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el creer demanda una acción. Creer no es solamente decirlo con la boca, como digo, tiene que venir del corazón y a la misma vez llevar una acción. Porque si yo creo en Cristo, yo lo voy a buscar, yo me voy a mover hacia Él. Todo aquel que creyó en Cristo se movió. Todo el que quería un milagro se movió, lo buscó. ¿Por qué? Porque creía que en Cristo había poder para sanar, para libertar, para hacer, ¿verdad?, lo que necesitaran en ese momento. Gloria al Señor. Ya voy terminando. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. Nosotros fuimos justificados, dice la palabra, a través de Cristo. Justificados significa declarados inocentes. Es como cuando una persona está en corte, ¿verdad? O que está, lo declararon culpable, está cumpliendo una sentencia y de repente le dice, ¿sabes qué? Eres libre. Te declaramos inocente. Puede decirte, hermano, óigame, eso es una cosa muy grande para una persona que está bajo un proceso judicial o una persona que está preso. Qué tremendo. ¿Usted cree que va a salir de ahí triste? Va a decir, fíjate que me dejaron ir libre. Mire, usted brinca y salta. ¡Ah! Olvídese, porque qué mejor que la libertad. Qué cosa más grande que la libertad. Tanto física como espiritual, ¿verdad? Óigame, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esto se recibe por fe, por la fe en Jesús y para fe. ¿Qué significa? Para vivir por fe. No solamente necesito la fe para recibir a Cristo, necesito fe para seguir perseverando en sus caminos, para seguir creyendo su palabra, hermano, para seguir creyendo, como dice la palabra, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que nos mantiene aquí nosotros buscando del Señor? Es la esperanza que tenemos en Cristo. Dice la palabra que Él nos va a recompensar, óigame, pero no nos va a dar cualquier recompensa, hermano, nos va a dar cosas tremendas. Vale la pena servir al Señor, esa es la fe, que usted aquí no está perdiendo el tiempo. Que usted aquí, hermano, está verdaderamente aguardando esa recompensa maravillosa, ¿verdad? Que nos dará el Señor en aquel día, dice la palabra. Por fe y para fe. Gloria al Señor. Óigame, pero esa fe debe permanecer. Dice la palabra que debe permanecer ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mateo 24:13 dijo el Señor, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, óigame, hay que perseverar, agárrese de Dios. Agárrese de Dios con todo, hermanos. No es tiempo de descuidarse, no es tiempo, hermano, de retroceder, sino de mirar siempre al frente, de caminar al frente, de avanzar. Óigame, hacia la meta, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se acerca ya esa recompensa. Como decía ese corito antiguo, ese himno antiguo, ¿verdad? No sé cuánto lo han oído, que dice, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto con Cristo, es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, se llora aquí, pero ya viene aquel día donde solo será gozo eterno, gloria al Señor. Bendito Dios, ya viene esa recompensa, hermano. Ahora se llora, pero óigame, en aquel día estaremos en ese gozo eterno. Y los que van a llorar son los perdidos. Allí será el lloro y el crujir de dientes, aquellos que se van a perder. Pero usted y yo, óigame, gozo. Saltaremos como corderos de la manada. Y estaremos allí en una fiesta gloriosa con nuestro Señor. Vale la pena, hermanos, vale la pena servir al Señor, vale la pena. Óigame, afírmese, agárrese del Señor, no se suelte. Pronto, ya, se está acabando esto. Que seamos hallados fieles hasta que Él venga. Gloria al Señor, póngase de pie en este momento. Santo es tu nombre, Señor. Qué bueno es el Señor, qué hermoso es el camino del Señor, hermano. Con lucha, con prueba, con dificultades, pero es hermoso. Gloria al Señor, cuando nos faltan las fuerzas, ahí está el Señor dándonos esas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Óigame, ahí está Él para renovarnos, para afirmarnos, para llenarnos. Por eso dice Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, todo lo que usted necesita está en el Señor. No hay que ir para ningún sitio a buscar nada más. Aquí está todo. Por eso decía el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Eso significa que no hay que buscar nada en otro lado.
Todo lo que usted necesite, ahí Dios se lo puede dar. Sea espiritual, sea físico, sea emocional, sea lo que sea. Óigame, en Cristo estamos completos. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada que buscar fuera de Cristo. Eso es ser necio, hermano, perdóneme la palabra. No hay nada que buscar. Hay que ser sabio. Todo lo tenemos en Él. Gloria a Jesús. Bendito Dios Padre Celestial.